Antes de empezar, quiero aclarar de que no voy a decir bien ningún nombre danés, ningún nombre francés, ni ninguno de los nombres propios que aparecerán en este video. Vayamos. Vale confesar de que yo el séptimo arte, el cine, no es de las cosas que yo más consuma, la verdad. No tengo una cultura muy grande del cine. Pero sí, la película La chica danesa fue una de las películas que a mí más me gustaron y que seguramente en general he encontrado como buenas críticas y gente que como que sí les ha gustado mucho. Pero sobre todo, lo que más me ha gustado y lo que más me impactó de la película fue la relación que tenía Lily Elf, quien era Einar Wegner en su momento, con su mujer, con Gerda. Gerda, que adopta el apellido Wegner o Wigner o Wagner, como se diga, lo adopta y se termina generando esta relación tan recíproca y tan de acompañamiento y tan empática entre Lily Elf y Gerda. Entonces, luego de eso, de ver eso y de pensar que a principios del siglo XX podía existir una persona con la apertura mental de Gerda que realmente aceptara la sexualidad de su marido y que pudiese acompañarlo o acompañarla realmente en esta transición, me pareció muy bueno de investigar y de ver un poco de esta historia, porque en la película está basada más en la historia de Lily y como que Gerda queda un poquito ahí en segundo plano. ¿Qué me pasó cuando me puse a buscar información de Gerda? Lo que pasa con casi todas las mujeres en el arte, que han sido bastante barridas del arte y bastante desaparecidas de la historia del arte. Encima, ella se dedica al Art Deco, un movimiento artístico que básicamente ha sido muy ninguneado por la historia del arte y ha sido bastante desprestigiado, porque justamente, incluso hasta el nombre, porque Art Deco, porque justamente se lo considera que es decorativo, que no tiene un gran fundamento, digamos, de base, porque como que no hay principios, sino que es solamente reproducción de estilos que ya existen, de cosas como más exóticas y un montón de cuestiones que se vuelven como más banales y más, digamos, inservibles y justamente decorativas. Entonces, encima pertenece a un movimiento que, ojo, no es casual que grandes representantes del Art Deco sean mujeres. Por un lado, porque justamente era un movimiento que los hombres mucho no lo querían transitar porque estaba bastante desprestigiado, y después porque me parece que al haber tantas representantes femeninas, me parece que eso ayudó un poco también a que sea bastante borrado de la historia. Más allá de eso, me puse a investigar sobre Gerda y me puse a conocer un poquito de su historia, a ver qué hacía y a qué se dedicaba. Nacida el 15 de marzo de 1885 al sur de Dinamarca, crece en un ambiente ultraconservador católico y en el año 1902 se muda a Copenhague para estudiar en la Escuela para Mujeres de la Real Academia de Bellas Artes. Es ahí a donde conoce a Einar, quien luego sería Lily, y empiezan su relación y a los 19 años se casa con él. En 1904 ella empieza a mostrar sus obras, a hacer exposiciones, pero es recién en 1908-1909, cuando ya estaba casada con Einar y a donde el trabajo se complementaba bastante entre uno y otro, donde gana un concurso promovido por el periódico Politiken de Dinamarca, y ahí es a donde se afianza su carrera como dibujante y como ilustradora. Esto le genera cierto prestigio dentro del ambiente artístico y así deciden en 1912 mudarse de Dinamarca a París, el matrimonio, para poder desarrollarse. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que París desde 1910 a 1920 se vuelve como la cuna de las libertades, donde se rompen bastante los estereotipos sociales que se tienen y a donde se le da la libertad a la gente tanto de expresión, de movimientos, y a donde también, como pasa hoy en día, se vuelve la capital de la moda. Entonces era una ciudad como con mucho movimiento social. Y aquí Lily Elf y Gerda, que en realidad todavía
Lili no estaba apareciendo o aparecía muy esporádicamente, estaba recién apareciendo, porque en sí aparece a partir de 1920, se empieza a ver ya a Lily Elf como bastante más afianzada y diciendo de que ella era una mujer. Así que durante este trayecto y durante este movimiento es donde este matrimonio encaja perfectamente con París. ¿Y por qué encajan perfectamente? Porque también Gerda tenía sus propias necesidades, tanto sexuales como sociales también. No solamente era una artista en ascenso y que estaba teniendo mucho trabajo como ilustradora, sino que también ella tenía sus intereses sexuales, porque se dice que podía ser lesbiana o que podía ser bisexual por la historia que fue llevando, ya que en un momento se casa con otro hombre. Entonces las libertades en ese momento fue muy importante, y creo que ahí es muy interesante de ver cómo justamente eso seguramente ayudó a esta apertura mental, a que Gerda aceptara a Lili y que se transformara en esta relación tan amorosa entre ellas dos y tan comprensiva entre una y otra. El Art Deco se desarrolla entre guerras, para que tengamos una idea. Durante la Primera Guerra, Gerda se vuelve una ilustradora muy importante de sátiras que tenían que ver con la política, y en donde también genera un espacio muy importante, porque las mujeres no eran tampoco, digamos, representantes de lo satírico, del humor. Incluso se tomaba como que las mujeres no podían llegar a tener ese humor picante que se podía llegar a tener con respecto a estas cuestiones de la guerra, la política y todas estas cuestiones. Así que ahí también Gerda marca la diferencia y rompe esas estructuras tan armadas del machismo dentro del arte. Así que, chicos, Gerda es lo más. Si nos ponemos a pensar en Art Deco y en mujeres representantes del Art Deco, nos vamos a Tamara Lempicka seguramente. Esta mujer que hacía estas imágenes como súper escultóricas, fuertes, de mujeres que no tenían demasiada expresión en la cara, pero que representaban justamente todo este modernismo, toda esta cosa moderna, esta tecnología y este poder que tenía la mujer por sobre la sociedad. Gerda en su momento goza de la misma fama y llegan a ser, por supuesto que son contemporáneas y compartieron muchos espacios juntas, y Gerda logra tener esa fama, pero Gerda, entre las características de su obra, está en el refinamiento, está en buscar esta cuestión de la femineidad y en llenar de estereotipos también un poco a las mujeres con estas cuestiones de no perder esa delicadeza, esa estilización. Y justamente lo más interesante es cómo Lily Elf se convierte en su musa y genera estas imágenes bastante ambiguas entre lo femenino y lo masculino. Una de las características más importantes y una de las cosas en las cuales se dice que Gerda justamente tenía una tendencia lesbiana o que era lesbiana, era justamente porque toda su obra o casi toda su obra son mujeres las que retrata, desnudos y a veces no vestidos, pero con toda esta parafernaria femenina. También ella mezcla bastante de lo que se estaba generando en ese momento, que es por ejemplo el cubismo. Vemos formas muy geométricas que también son características del Art Deco, pero vemos esos planos que cortan la luz, esos planos rectos y estas cuestiones que cortan un poco la imagen y que la transforman. Entonces uso un poquito de eso, un poquito del romanticismo también, con las temáticas, con estas cosas más expresivas también, y también un poquito de esto del Art Deco y de los colores que existían en ese momento como bastante expresivos. Así que es como un poco una mezcla de todas estas cuestiones. Pero sí, los cuerpos y las figuras aparecen como con mucha más elegancia y a donde la moda empieza a tomar partido de la obra, y ahí es a donde también ella se desarrolla mucho, porque termina siendo ilustradora de modas y trabaja para un montón de revistas y de publicaciones del momento. También es ilustradora de libros y siempre aparecen estas mujeres con actitudes bastante eróticas, bastante lascivas. ¿Y por qué digo lascivas?
En 1925, el poeta francés Louis, les voy a poner acá el apellido porque seguro que no me va a salir, le encarga 12 acuarelas de alto contenido erótico lésbico para ilustrar su libro llamado 12 sonetos lascivos. Acá la obra erótica lésbica de ella y estos dibujos son una cosa impresionante, hermosa, que me pareció sumamente, no sé, divina. O sea, porque es elegante, porque es justamente medio satírica, medio divertida en algunos momentos, se vuelve burda, se vuelve sumamente erótica. Entonces, esto la consagra a ella de una manera impresionante en su carrera. Es así que ella se dedica muchísimo a esta obra y justamente después se afianza con toda esta carrera de la moda y todos estos dibujos que ella hace mostrando la moda de la época y las tendencias que se venían viendo en esa época, siempre con estas mujeres súper estilizadas, medio picaronas, medio eróticas y lleno de esta magia y de esta cuestión así como femenina del aire que estaba ahí dando vueltas. Otro aspecto importante para tener en cuenta y para que podamos ver un poquito la personalidad de Gerda y para que la podamos entender, está muy bueno de que muchas de sus obras ella usa las máscaras como representación de cosas que se esconden, de cosas que no se ven. Justamente a Lily Elf la hace usar mucho en estos modelos para usar máscaras, o a veces las posiciones de Lily Elf como modelo están escondiendo estas partes que delataban de que tal vez no era una mujer. Entonces existe este erotismo, esta cosa de esconder un poco la sexualidad pero a la vez mostrarla. Entonces creo que eso nos ayuda a entender muchísimo a esta mujer que cada vez que yo encontraba más material se volvía más fascinante de aprender y de entender. Entonces todo esto me parece que nos puede ayudar a tener noción de cómo era la mente de esta mujer, de cómo estaba adelantada la época y por qué tenía esta apertura mental al punto tal de aceptar de que su marido se transformara en mujer y acompañarlo hasta último momento. En 1930 Lily Elf empieza todo el proceso de sus operaciones y es ahí a donde el matrimonio se anula, donde el rey de Dinamarca anula el matrimonio. Así que por más que la película nos haya mostrado de que Gerda se queda al lado de Lily hasta que muere, eso no pasó en la vida real. Pero sí dicen las historias que siguieron en contacto y que ella siempre estuvo y que Gerda ha tenido como siempre una cuestión como bastante amorosa y que incluso le mandaba flores y diferentes historias donde cuenta de que el cariño que se tuvieron era real y que lo pudieron mantener más allá de que su matrimonio no continuó. Lily Elf, por su lado, en todo este proceso de operaciones y demás, ella tiene una pareja, tiene otra pareja y también Gerda se casa con un señor, Fernando Porta, que creo que tengo entendido que era un militar o una cuestión así. Es ahí a donde ella, incluso separada y todo, sigue firmando como Gerda Wegner Porta, le agrega el apellido de su nuevo marido, así que ella ha sido una señora de bien, ha puesto siempre el nombre de casada, haya estado casada con quien haya estado casada, nunca usó su apellido de soltera para firmar sus obras. Dato no menor, que a pesar de tener toda esa apertura mental, siempre tuvo sus apellidos de casada para poder trabajar. Cuestiones aparte, ella está 6 años casada con este hombre Fernando Porta hasta que se termina divorciando y vuelve a Dinamarca. Entre medio de eso su carrera fue, digamos, desde una cima muy alta a ir cayendo. Según se cuenta, ella fallece a los 54 años en la absoluta pobreza y sin dinero. Dice que el último tiempo ella sobrevivía dibujando y pintando tarjetas. Una de las cuestiones que dicen que ella fue perdiendo prestigio fue justamente que
se quedó en el tiempo y como que la moda cambió, las cuestiones cambiaron, entonces ya para los años 30 no era la misma historia que en los años 20 y ella quedó como con una imagen bastante antigua a lo que se estaba buscando. Entonces artísticamente empezó su declive y bueno, lamentablemente terminó como con esta historia bastante triste en cuanto a quedar bastante sola y pobre. Más allá de eso, es muy interesante y me parece muy copado de conocer esta cuestión de cómo la gente estaba viviendo en este momento y cómo estos personajes vienen a romper las estructuras sociales que se tenían hasta el momento o lo que uno imagina que pasaba, ¿no? Esta historia se vuelve justamente fascinante por estas cuestiones de empatía, de cómo podemos llegar a ver y también nos da a entrever este trasfondo de cómo las sexualidades y cómo las identidades se tenían que ir camuflando en este momento o transformando en diferentes cosas para poder salir adelante, para poder estar juntos y para poder sociabilizarse y para poder tener una vida realmente plena, feliz y con los deseos que se tenían para con su vida. Dibujante, pintora, ilustradora de la feminidad de las mujeres, de la sexualidad de las mujeres, de la visibilización transexual, de la ambigüedad, porque ella no dibujaba casi o no pintaba hombres en sus obras y si aparecían estos hombres tenían esta cosa como demasiado ambigua que parecían mujeres vestidas de hombres o si realmente parecían hombres eran accesorios de la mujer. Así que ha representado con todos los méritos que se merece a la mujer, a la femineidad. Ha dado estereotipos a lo femenino, ha llenado que siempre había florcitas y cosas que eran como muy de las mujeres, sí, pero también le dio mucho poder, le dio esa representación de esa mujer independiente que salía, que tomaba, que jugaba a las cartas, que hacía un montón de cosas por sí misma y ella también se representaba a sí misma. Incluso hay muchos autorretratos de ella y también su carrera ha sido muy importante en cuanto a retratos. Ha trabajado muchísimo tiempo haciendo retratos de celebridades y de gente conocida. Así que también ese es otro aspecto. Pero siempre con esta cosa como muy femenina y muy reivindicando lo femenino por sobre lo masculino y también criticando la sociedad. Así que es un espectáculo, chicos, o sea, es lo más esta mía. Ustedes no saben todo el trabajo que hice, la cantidad de hojas que escribí. Yo pensé que el videito iba a durar nada, que iba a ser una cosa rápida y no saben la cantidad de información que busqué, las cosas que leí y demás. Mucho trabajo me llevó y esperemos que nos lleve a algún lado. Por empezar, de que nos pongamos a investigar sobre Gerda si es que nos interesa o, mejor aún, si nos ponemos a investigar sobre las mujeres en el arte. Una cosa que está muy vacía, muy barrida de la historia y que todavía hay mucho por descubrir y mucho por revalorizar. Así que no está de más de que nos pongamos a investigar sobre mujeres en el arte, como tampoco está de más que le demos un poquito de onda al Art Deco, que no es, a mí me encanta, a mí en general me encanta y como que siempre se lo está ninguneando y siempre se lo trata mal y el Art Deco para mí es precioso, ha sido uno de los grandes artífices de, por ejemplo, el diseño gráfico, el diseño de muebles, el diseño de interiores, la decoración, la escenografía. El Art Deco ha influido en un montón de cosas del día a día que no nos damos cuenta, pero ha sido como lo primero que ha generado la idea de diseño que nos rodea y que hoy en día es tan importante para todos nosotros. Así que bueno, esperando que cuando haga la edición esto tenga una idea cerrada y que se pueda ver toda esta cuestión bien, te pido, si te gusta, que le pongas un dedito para arriba al video, que te suscribas, que me comentes abajo si te gusta este tema, si querés que hablemos más del Art Deco, si querés que hablemos de otro artista representante, de otra mujer del arte o de lo que tengas ganas, porque a mí me encanta leer, me encanta responder, así que si te interesó este video y me acompañás, soy muy feliz, me podés seguir en Instagram, me podés seguir en Facebook y en todos los lados a donde me encuentres.
Y nos vemos la próxima, que esperemos seguir hablando de arte y que nos sigamos encontrando. Así que te mando un beso, nos vemos la próxima, chao.